Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo Alma Life, un live desde el alma y para el alma con unos invitados absolutamente increíbles, invitados internacionales. Y hoy vamos a tener a Miguel Barber y va a hablar de un tema hermosísimo que es cómo llevamos al día a día las pequeñas cosas, esa mística. Entonces, en este momento se están uniendo español absolutamente increíble y Noelia Romero García, también otra mujer espectacular, directora del movimiento Conciencia Afectiva. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, buenos días por allá. Buenas tardes a todas. Hola chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. Bien, bueno, Belén, ¿nos cuentas de quién se trata? Bueno, ¿quién es este invitado espectacular que tendremos hoy? Pues mira, Miquel es un hombre que lo conoces y tiene una parte de mucha sencillez, pero cada vez que me encuentro con él y lo vivo de cerca, me doy cuenta de su gran profundidad, ¿no? Él tiene un recorrido que ya nos va a explicar si le apetece, así como con muchas disciplinas variadas. Yo lo conocí hace muchísimos años como quiropráctico, se ha dedicado a muchas diferentes ramas de la salud, pero durante 30 años ha estado acompañando a personas de Menorca. De hecho es muy querido, muy conocido, y las ha acompañado de diversas maneras, pero siempre con herramientas muy ligadas a la medicina alternativa y medicina también ligada a la parte más oriental, ¿no? Y además es un gran artista, que también he podido conocer sus obras y he podido disfrutarlas, aunque no tanto como me gustaría, porque recientemente está 100% implicado en eso. Y ya nos explicará también, porque tiene proyectos súper bonitos, uno concretamente en Nepal. Y bueno, él es un artista que es pintor, escultor, pero de diferentes vertientes. Tiene la vertiente conceptual occidental, pero también tiene la rama tradicional budista. Entonces, claro, es un tipo de artista muy completo, y si alguien tiene ganas, puede entrar en su Instagram o en su Facebook, que cuando él a veces hace algunas fotos o escribe, ¿no?, sobre lo que está viviendo cuando está pues trabajando, creando, entenderéis muchísimo más qué es lo que quiere transmitir. Lo he visto por ahí hace un momento que aparecía, no sé si debe tener algún... Sí, porque aquí lo busqué y no lo encontré. Sí, Espérame. yo creo que ahora estoy abriendo mi WhatsApp por si acaso, pero... A ver, ¿El qué? aquí lo estoy buscando y no lo encuentro, pero bueno. Y Noelia, Bueno, ¿cómo estás? muy bien. Yo tenía ganas de veros, os echaba de menos. Sí. Sí. ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes de ese viaje por Latinoamérica mientras encontramos a Miguel? Bueno, pues he estado afortunadamente en México. Yo creo que tengo alguna conexión espiritual o algo. A ver qué me dice Miquel de esto con México, porque hay lugares que te transportan a algo muy bonito y es como una esencia muy, muy natural, que es México y la gente de México. Allí la espiritualidad se vive de una manera muy distinta. Mira, precisamente tengo que ir tengo que volver a ir en el Día de Muertos y me encanta cómo lo aproximan y me encanta cómo lo hacen, ¿no? Tenemos mucho que aprender. A ver qué nos dice Miquel de todo esto, a ver cómo nos dice también cómo aproximamos Ahora, disculpad, estoy hablando con él, que sí que está intentando entrar, pero tiene problemas, lo voy a guiar un poquito. Ah, Dale, perfecto. Sí, porque no lo veo aquí conectado, pero espérate, lo vuelvo y lo busco. Pero, a ver, vamos a probar otra vez por acá. Ya lo encontré. Ahora sí, ¿Sí? es que no me salía. Bueno, ahora sí, ya. Miquel, ya te mandé la invitación. Ahí te debes poder conectar aceptando la invitación y muy bien. Para ver qué le dices a Noelia de esta conexión mística que tiene ya con México. algo debe existir ahí. Sí, sí. Sí. De otras vidas, ¿no? Los budistas dicen que creen en otras vidas. Pues algo así será. Sí, sí. Siempre están estas cuestiones de las no casualidades. Dice que sí que está y que nos ve. Tú le has invitado, ¿no? Una invitación, le Sí, has invitado, ¿verdad, Carolina? sí, Mira, está la Miquel Barber invitación activa. Ahí. está Ay, escribiendo. entonces,
en teoría tienes, Miquel, entonces si nos ves, nos escuchas, tienes que, Carolina, síguelo tú. Creo que tienes solo que dar ok, ¿no? A la Sí, invitación. solo tienes que aceptar la invitación que yo te di. Si se pasa unos minutos, se cancela, entonces entras, ahí abajo hay un simbolito de camarita con un más y le das ahí también para hacer tu solicitud de entrar al video en vivo, para que puedas entrar. Mira, Miquel Barber no puede unirse. Entonces hazme tú la solicitud y yo te acepto. Pues eso, Miquel. Solicitas es la cámara que hay una crucecita, le das ahí y dices solicitar unirse. Y listo. ¿Y qué es eso de mística cotidiana? Bueno, ya no lo explicará Miquel, pero a qué le suena mística cotidiana, la mística del día a día? Dinos, Claro, Belén. hay bueno, cuando estuvimos conversando, hay algo que los dos coincidimos muchísimo, ¿no? Él quiso utilizar la palabra mística, me dijo, porque bueno, se ha utilizado de muchas maneras que a veces se pierde, ¿no? Lo que es la esencia. Pero básicamente tiene que ver en llevar a lo cotidiano, a nuestras vivencias del día a día, llevar lo que es la práctica espiritual. Después él lo explicará con sus palabras y segurísimo que mucho mejor. Pero si habéis visto el último post que me encantó, ¿no? Cuando explicaba su anécdota de hace muchos años, cuando estaba en Nepal y justo vio pues una señora que estaba llorando de forma desgarradora. Entonces, en ese momento, pues él vio que esta señora necesitaba un abrazo, que necesitaba pues comida, porque tenía un bebé entre sus brazos y este bebé pues yo creo recordar que era que se había muerto y era por inanición. Entonces, el día a día él resumía con una frase diciendo, después de hablar con su maestro de meditación, que le dijo, sí, en ocasiones es mucho mejor un abrazo que un mantra. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Llevar a lo terrenal algo que puede ser tan difícil en ocasiones. Veo que está teniendo problemas. No sé si llamarlo directamente. Miquel, sí, creo que nos ve. Dice que no ve la solicitud. Entonces, tú mismo, Miquel, si nos ves, que yo ahora ya no sé si nos estás viendo, tú mismo, en esta cámara que hay un símbolo con una cámara y una crucecita, lo digo bien, creo, ¿verdad, Sí, ahí chicas? abajo, Es una cámara. en la parte de abajo de la transmisión en vivo, Miquel, ahí al lado agrega un comentario, hay un dibujito de una cámara con un más en la mitad. Dale clic ahí y das solicitar unirte para que puedas aparecer acá. Eso es. Si no, Estaba pensando que el tema de la espiritualidad también suele asociarse directamente con la religión. Y entonces se dice, si soy religioso, soy espiritual, pero si no soy religioso, no lo soy. Y eso es una mentira que nos hemos inventado, ¿no? La espiritualidad va más allá de las religiones. De hecho, en Estados Unidos hay un movimiento que es SBNR, que es Spiritual but No Religious, porque la espiritualidad es independientemente de la religión. Obviamente, la religión tiene espiritualidad asociada, pero también hay espiritualidad fuera de la religión. Entonces, por eso este movimiento es Spiritual but No Religious, para que desliguemos. Y yo la mejor definición que he oído de espiritualidad que me fascina es la que dice, es el camino que te saca del miedo y te lleva al amor. Y me parece una definición absolutamente espectacular, porque es una definición profunda, independientemente que uno sea religioso o no, ese camino que lo saca uno del miedo y lo lleva al amor, ese paso profundo, esa es la espiritualidad. Y si uno logra entender eso qué significa y cómo llevarlo a la vida cotidiana, como nos va a explicar Miquel cuando logremos que entre, yo creo si que puede estoy ser un hit. escribiéndole, si veis que estoy girada del revés es porque le estoy escribiendo, que tengo aquí el ordenador. Uh, si no, Pero Noelia, tú ibas a cuelgo. decir algo. Sí, no, esto de... No había escuchado el movimiento de Estados Unidos, pero me parece súper acertado. Porque de hecho la espiritualidad, o sea, la religión ha hecho mucho daño a la espiritualidad. Y al final la espiritualidad es la tercera pata del taburete, ¿no? El cuerpo, mente y espíritu. Y el espíritu no es más que ir más allá de nosotros, trascender a nosotros y escuchar a ese ser superior, ¿no? Que es la espiritualidad, que te dice por dónde tienes que ir y con un amor incondicional. Entonces, ya me parece bien. Aquí en España, y supongo que Belén estará conmigo, aquí ser espiritual aún cuesta. Está un poco relegado a, pues eso, ¿no? A la gente que pone incienso y tal, y no tiene nada que ver, ¿no? Entonces,
ya me parece bien que se vaya haciendo una aproximación más terrenal a toda esta parte, ¿no? Y también desde el punto de vista, la espiritualidad budista concretamente es muy bonita. Es muy bonita porque habla mucho del desapego, habla mucho de, bueno, de conceptos muy básicos, pero que no tenemos interiorizados, ¿no? A ver cómo nos lo platica él. Porque el desapego es algo que yo creo que las sociedades occidentales no tenemos interiorizado y que ayuda muchísimo, muchísimo a la trascendencia humana. Sí, y el desapego no implica que vivamos pobres ni sin nada. El desapego implica que nuestro foco, nuestro valor y nuestra atención no esté puesta fuera de nosotros. Eso es el desapego, ¿no? En ninguna parte de la espiritualidad dice, vete a la pobreza. La espiritualidad dice, pon el foco donde el foco debe estar, que es en ti. Y ahorita con lo que estabas diciendo, Noelia, me acordaste pues o me dieron las ganas de decir algo que yo hago que es muy importante y es escuchar la voz interior, que es acceder a ese guía interno que tenemos, que es la voz que habla por Dios dentro de nosotros, ¿no? Desde el punto de vista de religión católica se llama el Espíritu Santo, que está ahí 7 por 24. Ay, ahora sí mando la solicitud. Bienvenido, Miquel. Transmitir con Miquel. Entonces, bueno, ya Miquel nos explicará esto un poco más, pero esta voz interior, esta voz que habla por Dios, esta voz a la que tenemos acceso 7 por 24 es una guía absolutamente maravillosa en el día a día, las situaciones cotidianas. ¿Logró entrar? Pues Yo yo le ya estaba le di a aceptar, pero no lo veo mandando aún. mensajitos, en teoría tendría que estar ya entrando, ¿no? Aceptar, espérate otra vez, transmitir con Miquel. Esto debe ser una señal, esto que está Sí, pasando, debe ser que lo que va a decir Miquel es tremendamente importante y por eso el ego juega en contra para que no digamos esta belleza que tiene él por decirnos. Algo está pasando ahí, ahora. Miquel. A ver, aceptar otra vez. Algo está pasando, pero quiere decir que atención, lo que viene es realmente relevante. De verdad, cuando tantas fuerzas juegan en contra, cuando viene algo maravilloso, es que es eso. A ver, Miquel Barber, transmitir con Miquel Barber, algo está pasando. Mientras tanto, están las personas escribiendo. A ver, Cristo nos enseña cosas increíbles, totalmente, para acercarnos a Dios directamente. Así es, sí, señora. La Biblia habla del desapego. Bueno, no sé por qué cada vez que yo lo voy a aceptar, no entra Miquel. Ánimo, seguro que lo vais a conseguir. Aquí Anda, estamos. Guida, Sí. Guida, Pulidata, la conozco a Guida, qué buena es. Bueno, el tema también es que cuando hablamos de Dios, esto también es importante, ya vendrá, ¿no? Pero claro, el Dios no podemos referirnos a uno, porque cada uno se refiere a su Dios, ¿vale? Esto es importante también. Escuchaba el otro día una entrevista, un señor que decía otra señora, ella era médico, y justamente hablaban, la mujer decía, esta mujer médico decía, claro, dice, si uno nace en un país, no sé, musulmán, claro, para ellos su Dios será ese y el de aquí será otro, pero sea como sea, al final estamos dirigiéndonos a esta entidad, esta inteligencia, esta conciencia mucho mayor, y que al final ahí es cuando después se confunde muchísimo lo que es religión con lo que es espiritualidad, y tenemos ahí una cuestión como muy, muy sutil, y por eso en ocasiones nos hemos perdido tantísimo. Pero lo importante es entender este concepto de lo que decíais vosotras antes, ¿no? De que al final tiene que ver con el hacer, no quiero poner palabras muchas ahora, no quiero decir hacer el bien, porque para uno hacer el bien será una cosa y para otro es otra, pero sí como entrar en coherencia con uno mismo, entender que yo puedo, pues eso, practicar desde mi forma, ¿no? No sé qué debe estar pasando, porque si le has dicho así, Miquel, se está diciendo, ¿no? Que salga otra vez. Sí, porque por algún motivo cada vez que le doy a aceptar no entra, entonces hay algo que no está bien. Entonces la solución es... Hay un usuario que ha dicho que si no puede ingresar debe actualizar Instagram. Bueno, pues eso es una buena idea, se puede actualizar Instagram. Eso ya son... Y te pregunto, Belén, en tu día a día, ¿qué es lo que haces tú para ser espiritual? A ver,
yo recuerdo desde pequeña que no sabía que esto se llamaba ser espiritual, pero ahora ya le pongo este nombre. Incluso leí una vez una mujer que decía, me atrevo a salir del armario espiritual, ¿no? Entonces yo en mi día a día, hoy en día, hago cosas diferentes, pero noto que toda mi vida he estado en esta frecuencia. Entonces en mi día a día lo que intento es tener muchos momentos, todos los que puedo, sea incluso cuando me levanto, el momento de cualquier momento, el momento de salir de la casa, si veo una luz bonita, si me encuentro con una persona y veo que con esa conversación ha pasado algo, intento comprender. Para mí todo esto es espiritualidad, en el sentido que me lleva a conocer algo de mí que yo no sé, o me lleva a aumentar o ser más lúcida. Para mí lo que tiene relevancia y tiene que ver con la espiritualidad es la lucidez, el grado de lucidez, es decir, qué comprensión tengo hoy, y para mí es importantísimo entender que la comprensión mañana puede crecer y crece con esta acción, con este día a día, con esta observación interna, y también entendiendo que cada detalle, cada anécdota que pasa, encontrarse con una persona, una situación como la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Que Miquel tiene esta dificultad para poder entrar, las situaciones que vivimos, todas, yo intento mirarlas para que me enseñen. Y para mí es esto. Entonces, mi sensación desde pequeñita, yo me acuerdo que en ese caso iba a misa, iba a la iglesia, pero si soy absolutamente sincera, de pequeñita no escuché ni una sola vez el sermón. Yo lo que hacía era centrarme, me acuerdo muy bien que me fijaba en las imágenes que había allí y las observaba como intentando no pensar en nada y solamente me centraba en eso, ¿no? Y claro, ahora veo que en realidad estaba practicando la meditación. Con mis 8 años, 9 años, yo no sabía lo que estaba haciendo. Pero para mí tiene sentido ahora, ¿no? Revisando. Y claro, esta espiritualidad, como digo, para mí, es aumentar esta lucidez. Y cuando yo desaparezca de este mundo, que se quede mi carcasa aquí, mi cuerpo se va a quedar por aquí, mi sensación es que mi conciencia, digo sensación porque lo que noto como mínimo con estos años es que he ido aumentando mi conciencia, pero mi sensación es que en ese momento mi conciencia me gustaría mucho, querría que fuese mayor que la de hoy. Entonces cada paso, digo, el mirar, el conversar, el revisarme, si algo me ha enfadado, ver qué me está pasando a mí con eso, revisar una situación, la que sea, dice que es, perdón, es que acabo de ver que Miquel dice que es un problema de configuración y que lo está intentando arreglar. Miquel, por si Genial. las moscas, recuerda que solo puedes entrar desde el celular. Entonces yo te recomendaría cerrar el Instagram, o sea, salte de este en vivo, cierras tu Instagram y vuelves a abrir la aplicación y tratamos otra vez. Pero mientras tanto, quiero trasladarle la misma pregunta que acaba de responder Belén a ti, Noelia. ¿Cómo haces tú tu práctica diaria de espiritualidad? Bueno, yo creo, y no es por echar flores, pero yo creo que tenemos a una sabia aquí entre las tres, y esa sabia es Belén. Porque tú tienes, y te lo digo con total sinceridad y con el corazón en la mano, Belén, tú tienes una sabiduría interior increíble. O sea, me emociona escucharte. Me ha emocionado escucharte ahora. Pero porque sabio no es el que sabe más que otros. Sabio es el que se mejora cada día. Y tú, está claro que naciste para eso. Así que Ay, de Noelia. verdad, o sea, es que me Así emociona es. escucharte. Me emociona escucharte. Eso a Entonces, mi parte humana todavía le cuesta digerir. No creo que sea para nada diferente de nadie, en yo creo que absoluto. sí. Pero no sé, ya digo, desde muy pequeñita para mí esto era Pero bueno, nada, no quiero hablar más. Noelia, estabas tú. No, es que me emociona escucharte porque porque tú eres una convencida y tú eres innatamente espiritual. ¿No? Yo creo que todos tenemos como una parte, ¿no? Innatamente espirituales, materiales, bueno, o digamos de pensamiento o de cuerpo, ¿no? Hay los que se cuidan el cuerpo y el físico, etcétera, los que cuidan el pensamiento y los que no son espirituales. Ninguno es mejor que otro, también es verdad, ¿eh? Pero es verdad que el espiritual sabe que nosotros como seres no somos el pensamiento, no somos nuestras creencias, somos quienes observamos, ese observador, ¿no? Y eso es la espiritualidad, ¿no? Es decir, hay algo
mucho más, mucho más fuerte que yo, que todo esto que me está pasando de mis sensaciones, mi manera de estar, lo que veo, incluso el propio mundo, ¿no? Somos algo tan pequeñito, ¿no? A veces yo cuando me encanta mirar al cielo, y cuando miro al cielo digo, pues es que, que nos hemos creído, ¿no? O sea, también volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo hemos sacado muchas veces, la humildad, ¿no? La humildad y la espiritualidad, volviendo a tu pregunta, Caro, yo no creo que sea digna de seguir por el tema de espiritualidad. Sí que me gusta practicar la meditación, sí que noto que cuando tengo esos espacios de silencio, para mí el silencio es fundamental. Y el silencio pues, puede ser andando, puede ser sentada, puede ser recién despertada, puede ser, como ha dicho Belén, mirando a la naturaleza. Pero esos espacios de silencio dan una claridad mental. Y tenemos mucho ruido, yo creo que todos tenemos mucho ruido a nuestro alrededor, redes sociales, ni qué decir tiene, la vida en general tiene mucho ruido. Y esos espacios de silencio a mí me dan mucha claridad mental. Sí, el silencio es absolutamente poderoso, pero el silencio cuesta, ¿no? Entonces la gente a veces nos dice, pero Dios mío, ¿cómo hago silencio? Yo trato y apago el televisor y apago la música y me encierro y mi cabeza empieza a... Entonces ahí lo primero es que hay que encontrar cómo sacamos ese diálogo mental y un muy buen ejercicio es escribir. Entonces todo lo que tienes en la cabeza ponlo en el papel como sea, nadie lo va a leer, es para ti, sácalo, 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 sácalo. Y después de que sientas que sacas, ya puedes estar más calmado. Y ahí la respiración es como una llave mágica que abre una puerta increíble y es, concéntrate en tu respiración, concéntrate, inhala, sostén, exhala, inhala, sostén, exhala. Y entre más largo exhales, más activas el sistema parasimpático y traes la calma. Y ya habiendo hecho eso, desocupado tu mente con escritura, concentrado en tu respiración, ahí ya estás más tranquilo para abrir la mente, para profundizar en ti y para encontrar esa voz que siempre nos está hablando, suavecito, dulcecito, nos susurra y nos guía. Porque es que como las otras veces, las otras voces, la del ruido mental, gritan tanto, pues claro, no oímos la voz dulce, amorosa y preciosa que tenemos aquí adentro. Entonces, a mí me funciona esto y por eso lo comparto y lo enseño. Totalmente. Quería preguntarte también ahora, claro, por eso, Carolina, ¿qué hacías tú? Y acabas de decir que haces esto. A mí me ha gustado, voy a recoger esta parte final, porque es algo que veo que es muy poderoso. Yo lo asimilo como una radio. Cuando tenemos una radio, la movemos el dial, aparece 98.2, 101. Y a cada uno podemos sintonizar con una emisora diferente. Uy, apareció Miquel, pues os explicó el final otro día. No, pero mientras Miguel organiza la cámara, la metáfora del dial es muy buena. Lo siento. Lo Lo logramos. siento muchísimo. Tranquilo, En un programa de sabemos. configuración. Y yo con estas cosas, chicas, no. Lo siento. Pues ahí vamos dos. Pero Miquel, sabemos que estas cosas nunca son casualidades. Entonces, Lo sabemos, cierto. bueno, pues bienvenido. Nos íbamos entreteniendo aquí cada una viendo cómo vivía su espiritualidad, cómo, Muy bien. nos íbamos aquí confesando un poco en pequeño grupo. Pero ahora que estás aquí vamos a aprovechar el tiempo que tenemos porque además Instagram es algo como muy... el tema de los vídeos solo permiten que duren 59.59. Entonces vamos a utilizar este tiempito que nos queda para disfrutarte al máximo, para aprovechar. Te hemos ya presentado explicando pues tu recorrido de tus 30 años dedicado a temas de salud profesionalmente con 1000 experiencias que tienes. También esta rama de artista, ¿no? que nos compartías y que lo compartimos también por aquí. Pero bueno, ahora Miquel, tenemos tantas cosas que ¿por dónde te gustaría empezar a ti? A ver, ¿hay algo que quieras ya decir de entrada o situarnos? Esta cosa del título, por ejemplo, ¿no? Esta parte de cotidianeidad. Bueno, claro. Primero te presento, que no, perdona, que no te he presentado. Carolina, Noelia, he ido ya. Encantado de conoceros. Igual. Adelante. Pues lo del título, a ver, la mística y la vida cotidiana. A mí me sugiere muchísimo, me gusta muchísimo, porque no sé si se rebota la voz ahí. ¿Me oís bien? Yo sí. Vale, perfecto.
Sí, Pues dice Noelia. Noelia dice que regulín. Venga, pues Por un tema regulín, de eco. por temas de eco. No Vale, sé, bueno, vamos a, si acaso mientras sigamos, si no, hables tú, sigamos. Miquel, nosotros no me nos silenciamos. avisáis, si no me avisáis, ¿vale? La mística y la vida cotidiana. A mí me gustó mucho cuando hablamos con Belén sobre el tema, porque tenemos la sensación que el mundo místico, la experiencia mística, es algo que está muy alejado de la vida cotidiana. Y yo creo que es porque no acabamos de entender bien la naturaleza de lo que es la mística y tampoco acabamos de entender bien la naturaleza de nuestra vida cotidiana. Um, os voy a poner como ejemplos, un ejemplo moderno y un ejemplo antiguo, como los antiguos explicaban qué es la mística y qué es la cotidianidad que nos puede ayudar. Y el ejemplo más común que utilizaban era el cielo y las nubes. Y comentaban que todas las nubes que van pasando por el cielo son como todas nuestras experiencias de la vida cotidiana. Nos pasan cosas, van, vienen, las perseguimos, las evitamos y se crea como una especie de drama o de teatro con las nubes de nuestra vida cotidiana. Y los antiguos meditadores explicaban que no nos damos cuenta que estas nubes están pasando a través de un espacio que es limpio, que es vacío, que es luminoso, y ese espacio es la mística. No decían mística, decían ese espacio es el alma. Todo ocurre en la esfera del alma, toda la cotidianidad ocurre en la esfera del alma. Y de esta manera nos ayudaban a entender que en realidad mística o alma es algo que está íntimamente ligado a todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana, porque ocurre en la esfera del alma, en este espacio. Un ejemplo moderno que a mí me gusta muchísimo para entenderlo es una película proyectada en un cine. Hoy en día es un poco diferente, pero os acordáis de pequeñitos cuando íbamos al cine, pues era una súper pantalla blanca y sobre esa pantalla blanca se proyectaba la película. Y llegábamos a entrar tanto en el mundo de la película que sentíamos muchas emociones, que si emoción de miedo, que si romanticismo, que si entusiasmo, que si odio, que todo eso ocurría porque pensábamos que esa película era de verdad. Pero de repente acababa la película, se apagaba el proyector y de nuevo aparecía la pantalla blanca. Pues la pantalla blanca en realidad es nuestra alma y todo ocurre, todo lo proyectamos en la esfera de nuestra alma. Por tanto, el alma siempre está presente en todas nuestras emociones, pensamientos, las cosas que ocurren en nuestra vida, en nuestros amigos, en nuestros enemigos, en nuestras casas, en nuestras parejas, en nuestras mascotas, en toda la esfera de la vida. Por esto es tan bonito tener en cuenta que aporta mucho darnos un ratito cada día de nuestra vida para escuchar este espacio vacío de nuestra alma, para acallar todas nuestras circunstancias, nuestras preocupaciones, nuestras mentes, nuestras emociones y darnos cuenta que esto ocurre en un espacio vacío simbólicamente, por tanto es un espacio lleno de posibilidades. Para mí esto explica una gran incógnita. Nos pasamos la vida buscando las cosas que nos gustan, luchando por ellas y evitando las cosas que no nos gustan, como fórmula para sentirnos a gusto y sentirnos realizados, sentirnos felices. Buscamos las cosas que nos gustan pensando que esas cosas tienen la capacidad de hacernos felices. O evitamos las cosas que no nos gustan con el miedo de que si aparecen en mi vida voy a sufrir. Pensamos que el poder de la felicidad o el poder del sufrimiento viene de las cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Pero muchas veces, y seguro que todos hemos tenido esta experiencia, las cosas van maravillosamente bien en la vida, pero no nos sentimos bien. Algo falta, no estamos felices. ¿Cómo es esto posible si tengo todo lo que yo deseo? O al contrario, a veces nos ocurre algo muy difícil en la vida, una circunstancia extrema, y sin embargo somos capaces de mantener paz, una actitud de paz. ¿Cómo es posible?
pensando que todo depende de las cosas externas, al final nos esclavizamos, perdemos nuestro poder, perdemos nuestra libertad y dejamos que sean los demás, que sean las circunstancias, que sean las cosas las que decidan cuándo sentirnos bien o mal. Pero cuando te das cuenta, cuando descubres que todo ocurre en la esfera de tu alma, de tu mundo interior, de tu mente, quizás podríamos decir, te das cuenta que en el fondo tú tienes la elección para elegir cuándo sentirte bien o cuándo sentirte mal. Y cuando entras ahí dentro y te dispones a vivir desde esa sensación de espacio interior donde todo es posible, es cuando tú puedes empezar a manejarte en la vida desde otro lugar personal donde ya no eres esclavo de lo que ocurre, sino que eres libre para decidir cómo sentirte con las cosas que ocurren, hasta el punto que esas cosas cambian. La película de la vida cambia cuando tú modificas la forma de la pantalla o la textura de la pantalla o la calidad de la pantalla. Por esto creo que la mística y la vida cotidiana están íntimamente unidas y que es vital que cada día reconectemos con ese espacio infinito interior y nos proyectemos desde ahí. Que no sea buscar hacia afuera para que eso se proyecte hacia adentro. No funciona así. Es entrar hacia adentro, encontrar ese espacio de quietud y desde ahí proyectarme hacia mis objetivos, hacia mis deseos, hacia todas las cosas que me gustan o no me gustan de la vida para transformarme así en un creador de soluciones, porque desde esa conexión todo se hace posible en realidad. Y eso para mí es la mística, es conectar con el alma. Miquel, si Justo, fueras a darnos un paso a paso de cómo se conecta con el alma, aquí compartíamos hace un rato, Belén, Noelia y yo, cómo nos conectamos con la espiritualidad. ¿Cuál sería ese paso a paso de conectar con el alma? ¿Qué haces tú? Primero, ¿qué hago? Estoy en estrés, ¿qué hago? ¿Cómo funciona? Mira, hay muchas fórmulas súper fáciles y hay muchas fórmulas donde se utiliza la mente, fórmulas meditativas, etcétera, y hay otras fórmulas donde utilizamos la organicidad, y para mí son muchísimo más fáciles. Por ejemplo, mi fórmula preferida es el arte. Utilizo el arte como vehículo para entrar en esa experiencia de alma. Hay otra fórmula que quizás aquí puedo explicar para que os resulte fácil o no os resulte fácil a todos. Quizás me explico muy rápido para aprovechar el tiempo, pero me gustaría poder explicarlo bien. Mirad, hay una conexión muy interesante entre nuestra vida cotidiana y nuestra alma. Y esa conexión es la energía vital. Todo depende de energía. Para que las cosas funcionen, se desarrollen, se manifiesten o se dejen de manifestar, se requiere de energía. Nuestro mundo interior, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para que se puedan desarrollar, requieren de energía. La energía es lo que conecta. El ejemplo que me pones, por ejemplo, si tenemos un enfado muy fuerte, ese enfado es una emoción, pero la podemos sentir en el cuerpo. Y podemos sentir una tensión, por ejemplo, en el corazón. Esa tensión es la energía que está utilizando en ese momento el enfado para seguir manifiesto. Una fórmula que me parece mágica para eso es conectar con esa sensación física del enfado. No el concepto, no es que me han insultado, es que me han engañado, no. Deja la mente, deja el concepto y explora el enfado desde el organismo, desde la organicidad y sentirás una tensión. Observas esa tensión y respiras, imaginando que cuando inhalas aire, inhalas luz verde. ¿Por qué verde? Porque verde, todo color es una vibración y la vibración del verde es muy sanadora. Entonces, imaginamos que inhalamos luz verde, la llevamos al corazón y al exhalar sacamos esa tensión orgánica en nuestro cuerpo. No es la conceptual, es la orgánica. Y así 7 veces, 21 veces, varias respiraciones, hasta que sientes que esa tensión se va. Y aquí viene la magia. En el momento que notas que la tensión se ha ido, escuchas el silencio que ha dejado atrás en tu corazón. Se queda un espacio de silencio. Ese silencio es el alma expresada en su máxima belleza.
lo sientes un rato, lo integras un rato y después desde esa sensación, una sensación cálida, amorosa incluso, te vuelves a relacionar con lo que antes te ha enfadado y verás que todo ha cambiado, que ya no te enfada, que has encontrado una solución que es responder desde el lugar de la tranquilidad, del amor y del silencio interior. Es respirar. Respirando conectamos desde el alma, utilizando el cuerpo. Esto es magia pura, es precioso este sistema. Y una cosa, Miquel, por lo que dices, en ese ejercicio, ahí no hay mente. Ahí hay sentido del cuerpo, pero no hay mente, ¿no? Claro, Eliminas la mente. no, hay mente en el sentido de que hay conciencia, pero no hay concepto. Los conceptos son los que nos alteran, pero ahí dejas de conceptualizar y empiezas a utilizar las sensaciones, las mentes, digamos, más sensoriales, más vinculadas al cuerpo. Por esto es tan fácil, en realidad. Y yo quería, perdón, pero acabas de decir una cosa que antes me ha gustado mucho y lo acabas de repetir ahora, y es, quitamos concepto, ¿no? Cuando definimos algo, nos definimos, es como lo que nos define nos limita, ¿no? Creo que esto creo que lo dijo Kant, no me acuerdo. Y cuando metemos una definición, estamos quitando tantas cosas y sin embargo tú lo que dices es, abstrayamos, ¿no? Quitemos todo tipo de definición, ¿no? A ese sentimiento, a esa... Vale. Sí, cuando estamos mal porque nos identificamos conceptualmente con esa idea, con esa definición. Me identifico, me creo que lo que me ha hecho esa persona me está doliendo y es malo, me lo creo, estoy conceptual. Y eso provoca una reacción en el cuerpo. Cuando tú quitas esa reacción, se quita el concepto, porque ese concepto depende de esa tensión. Y entonces puedes reidentificar. No es que abandonemos la capacidad de identificar o conceptualizar, sino que quitamos el concepto que nos destruye y creamos una energía que pueda sostener un concepto que nos construye. Entonces puedo decidir, a partir de ahora yo te veré con ojos de amor. Es un concepto, pero es constructivo. Entonces, es curioso, ¿eh? Para ir a un concepto nuevo tenemos que desconceptualizar primero. Claro, es como redefinir, ¿no? Eso que antes teníamos una definición de aquella cosa, después vamos a redefinirla porque la vamos a explicar de otra manera. Claro. Y Miquel, ha aparecido así como por detrás un mensaje, yo lo voy a recuperar, que tiene que ver con la creatividad, con el crear. Y claro, lo has dicho, pero de otras maneras, al final, con todo esto que estás explicando, estoy creando mi propia realidad. En el sentido de que, ¿sí? Estás creando tu propia película. Eso es, estoy creando mi propia película. Sí, Entonces, cuando sí, alguien dice, uy, es que todo me pasa a mí, mi vida va fatal, claro. Nos tenemos que preguntar qué película me estoy creando y para qué me la estoy creando y qué es lo que quiero ver. A ver si nos puedes compartir un poquito de esto. Claro, sí, y esto es una opinión quizás muy personal, ¿eh? Pero para poder entender bien la película que nos estamos creando, tenemos que parar primero el proyector. Porque es muy difícil, por hábito, cuando algo está en marcha, por inercia psicomental, es muy difícil poder entenderla si no paramos primero todo y lo miramos desde la objetividad. Quizás es una visión un poco radical, pero a veces funciona más parar la película y no investigarla desde el concepto, pararla, encontrar otra sensación y ver cómo se proyecta la película de mi vida desde esta nueva sensación más positiva. Y después, a partir de ahí, entiendes lo que estabas haciendo, entiendes cómo te estabas poniendo piedras en tu propio camino, porque lo ves desde otra óptica. Analizarlo desde la óptica del conflicto nunca funciona. Nunca funciona. En cambio, analizarla desde la óptica de la solución, entiendes después el conflicto. Sí, me gusta muchísimo todo lo que estás diciendo. Cuando cambiamos la manera de ver las cosas, literalmente las cosas cambian. Que eso es una verdad científica, no una frase bonita. Entonces, mi pregunta es, listo, estoy en una situación de estrés, logro llegar a este lugar de paz donde desaparecen los conceptos y luego vuelvo y salgo, redefino, reconceptualizo y luego que viene, salgo a la vida y ¿qué pasa? Porque a mí me vino a la cabeza
En esa desaparición del concepto me vino a la cabeza que también sanamos cuando logramos entender, es decir, cuando ponemos el nombre propio a las cosas que son. Entonces, ¿qué pasa de ahí en adelante? Perdí el concepto, lo recreé, ¿qué pasa de ahí en adelante? Ahí hay que soltarse. Ahí no lo podemos controlar. Pero si tú has redefinido, ya no desde la esclavitud a lo externo, porque has visto que tú eliges cómo enfocarlo, y eliges enfocarlo desde una óptica o un lugar personal o un concepto incluso diferente, proyéctalo en la pantalla de tu vida y deja que la vida decida por ti. No lo controles. Si tú lo proyectas desde este nuevo lugar y desde esta vibración positiva, que sea la vida la que te sorprenda. Ella te indicará el camino, te dará pistas, las cosas van a cambiar. Lo sabéis, ahí es cuando ocurre la magia. No intentemos ya controlarlo, sino dejar que se manifieste. O sea, proyectemos el resultado, pero no el camino, ¿no? No el camino Claro, para llegar. claro. Y para mí esto es algo vital. Yo hace años enseñaba visualización creativa, un tema también que me parece apasionante, y veía que muchas veces frenamos el resultado de lo que deseamos pensando, lo voy a hacer así, así, así. Tiene que ocurrir esto para que logre el resultado. Y a veces la vida tiene otras fórmulas y estas que nosotros queremos en realidad son obstáculos. Y como bien dices, proyecta el resultado final, siéntelo desde aquí y deja que se manifieste en la vida, que la vida ya te llevará. Tiene otros caminos, tiene caminos sorprendentes y muchas veces muchísimo más fáciles. Y ahí, si me permites, o sea, no significa que no hagamos nada, no significa la famosa ley de, ¿no? ¿cómo era? No. O sea, Claro. hago algo y ya Voy a que la vida visualizar y el universo no, supongo que es ser flexible, ¿no? Al final es Claro. flexible con lo que te va pasando. Claro, para mí lo que ocurre es que cuando te abres de esta manera, cuando decides que sea la vida la que proponga caminos, tú te das cuenta cuando propone un camino. Y ahí es cuando tienes que actuar. Ahí es cuando directamente participas. No lo conceptualizas tú. Tiene que pasar esto y esto y esto. No, la vida te da una pista sorprendente y cuando te la da, la sientes también aquí. Y ahí hay que tirarse de cabeza y hay que pasar a la acción. La vida te dice cuando pasar a la acción. Me encanta. Ahora mismo lo estoy sintiendo todo aquí, tengo todo mi cuerpo que está, estoy súper contenta. Claro, porque te escucho y yo he vivido situaciones de este tipo. Claro, la mente ya dice, quiero ir allí y la mente te explica qué va a pasar, cómo va a pasar. Y claro, estamos diciendo, no, es que la vida tiene fórmulas tan mágicas para aparecer que tú ni siquiera te habrías planteado. Y ahí están estas señales tan ricas, ¿no? Estas señales que nos aparecen de múltiples formas que nos indican por dónde va el caminito. Claro. Me encanta. Sí. Y Miquel, ahora bueno, nos queda todavía un ratito, pero tenemos un tema que yo quería que apareciera, porque lo hablamos también contigo cuando hablamos antes de venir aquí y tal, que tiene que ver con todo lo que está pasando ahora en el Nepal, el cambio de vida que hiciste tú, porque tú estabas, de hecho yo venía, que muchos te añoramos como pacientes de quiropraxia, etcétera, etcétera. Entonces tú diste un cambio que me parece precioso y quiero saber un poquito este cambio que has hecho, fue consecuencia de lo que estamos hablando, imagino. Algo hubo en ti, alguna señal apareció, entonces vas al Nepal. Allí hay un proyecto que también quiero que nos expliques, porque hay un proyecto precioso que ha arrancado. Entonces, damos un poquito de espacio a esto y después vamos a ver qué preguntas podemos hacerte más. Sí, os lo intento resumir, porque yo no tenía previsto ir al Nepal. El Nepal fui hace muchísimos años, estudié arte tradicional budista, estudié durante muchísimos años filosofía budista, meditación budista, pero yo no tenía previsto ir al Nepal. Pero a raíz de toda la historia que hemos vivido de la pandemia, el confinamiento, no sé qué pasó ahí dentro de mí, pasó algo que hizo crack y el corazón, el alma, de alguna manera me pedía hacer caso a cosas que tenía pendientes desde hacía muchísimo tiempo.
Y era un gran debate, claro, tú sabes, yo siempre he disfrutado mucho con mi trabajo de quiropráctico, adoro a todos mis clientes que veníais, estoy súper agradecido, pero al mismo tiempo estaba, el corazón me pedía algo más, me pedía algo más. De forma natural, yo sin plantearme, sabía que quería sentirme de una forma concreta. No sabía qué circunstancias representaba ese sentir, pero sí que yo trabajaba ese sentir con la meditación. Entonces, de forma natural, espontáneamente, una amiga que organiza viajes me dijo, nos gustaría un viaje a Nepal, tú que conoces el Nepal, ¿por qué no nos ayudas? Tal y cual. Y dije, vale, vamos. Y fue organizar este viaje, reconectar con Nepal, conocer a unas personas muy especiales, en concreto el monasterio de Segyu, que fuimos para participar a una ceremonia, y de repente me sentí en casa. Dije, ostras, me sentí en casa. Lo que mi alma, la vibración que notaba en mi alma, correspondía a la vibración que yo sentía en ese lugar. Y a partir de ahí surgió, se terminó el viaje, volví otra vez a Nepal, volví al monasterio, porque el monasterio es un monasterio muy pequeñito, y acogen a niños huérfanos. Desde la pandemia y por otras situaciones políticas que ahora no quiero extenderme ahí, pues hay una situación de pobreza muy grave en el Nepal, muchos niños se han quedado huérfanos, han pasado por situaciones límites. Entonces, esta gente acogen a todos estos niños, les dan hogar, les dan educación, les dan de comer y necesitaban mucha ayuda. Entonces, con mi pareja decidimos ir ahí, a apoyar a esta gente, a ayudar en lo que sea. La sorpresa fue que íbamos con esa sensación, les vamos a salvar, ¿no? Esa sensación, les vamos a enseñar todo lo que se puede hacer, no sé qué. Bueno, fue un shock cultural enorme porque no necesitaban nada de lo que nosotros queríamos aportar como salvadores ahí. Necesitaban otras cosas. Necesitaban cariño, necesitaban un abrazo, necesitaban compañía, necesitaban jugar. Y entonces ahí, bueno, empezaron a cambiar las cosas, empezamos a hablar sobre arte, tenían proyectos artísticos que no podían financiar porque preferían el poco dinero que reciben, pues utilizarlo para ayudar a estos críos. Entonces surgió una propuesta de desarrollar unos murales, algo que es tradicional ahí en los monasterios, y me propuse ayudarles en este sentido. Entonces se estableció una conexión muy bonita entre artistas, ahí todo es arte en realidad en ese país. Y, y ahí el corazón me pide, sigue ahí, sigue explorando, explorando cosas nuevas. Y también estamos organizando ahí cursos, estamos organizando cursos de arte tradicional budista. Si me permitís, ahora os haré una pequeña reseña. Mucha gente que quiere visitar el Nepal, pero quiere conocerlo en profundidad, que no solo sea una visita turística. Es un país donde vas a un monumento y en ese monumento a nivel simbólico ves todo aquello de lo que estamos hablando. A través de la simbología sagrada, a través de los 4 elementos, se explica cómo acceder al alma, cómo proyectar la vida desde otro lugar. Y esto es lo que nos gusta. Llevamos a grupos ahí y vamos a explorar un Nepal desde esta óptica profunda. Y el arte budista es muy interesante porque, os explicaba, es una de las fórmulas para conectar con el alma. Me gusta mucho enseñar hay una técnica. En el arte budista utilizamos se utiliza la simbología sagrada. Y la simbología sagrada la utilizamos externamente e internamente y después las unificamos. Externamente son simplemente unas líneas que responden a unos códigos muy concretos, pero internamente es esta conexión con el alma. Y utilizamos unos ejercicios especiales de respiración, muy similares a lo que he explicado antes, donde aprendemos a vaciar todo nuestro mundo energético de todo lo que está conectado con la conceptualidad del ego. Es como vaciarse de ello, vaciarse de ego y dejar que entre en nosotros únicamente energía de luz. Y después se aprende a proyectar esta energía de luz a través de las manos y empiezas a pintar. Pero ya no eres tú quien pintas, es la energía de luz que pinta siguiendo esta estructura geométrica y acabas pintando pues, la forma de un Buda o lo que sea que te has propuesto pintar. Y es una experiencia maravillosa porque ahí el mundo cotidiano a través del arte se une con el mundo profundo del alma y creas algo, una obra de arte que es excepcional. Y desde ahí después juegas con esto y aprendes a hacer lo mismo con el resto de tu vida.
que tu mundo, que tu trabajo, que tu pareja, que tus problemas, que tus éxitos sean una obra de arte que viene desde el mundo del alma. Y trabajamos mucho esto en estos talleres de arte. Ahora tendremos Wow. uno a finales del mes de noviembre. Y ¿Cómo? combinamos esta fórmula del arte con visitas a lugares sagrados, a templos, meditaciones con los monjes budistas, y se crea una experiencia muy especial que no tiene nada que ver con visitar como turista al Nepal, es entrar en otra dimensión, en otro mundo. Quería ¿Dónde te encuentran? preguntarte eso iba a preguntar. La gente que quiere ir a este viaje con vosotros, experimentar todo esto, ¿cómo hace para poder inscribirse? Mira, ¿Cómo se...? lo más fácil es entrar en mi Instagram y allí verán publicaciones donde explicamos cómo entrar, pueden solicitarnos información y vamos enviando información. Entonces lo más fácil es entrar en mi Instagram y ahí pueden ver un poco descripciones de qué va, observar si vibran con esa propuesta o no. Es la mejor fórmula. Pues Wow. recordamos el Instagram @MiquelBarber, ¿vale? Para los que no son de por aquí, Miquel con Q, ¿vale? Miquel Barber. De todas formas está en nuestra, no sé cómo se llama esto, ¿cómo se llama, Carolina? Lo que En el hacemos, un feed, post en el en feed de el feed, Instagram, Miquel pues con esto. Q, Barber con B larga. Barber como barbero sin la O final. Miquel Exacto. con Bien. Q, Barber. Eso es. Y Oye, Miquel, yo tengo una pregunta y quiero que vayamos un poquito más atrás en el tiempo. Es que me llama mucho la atención qué pasa con los quiroprácticos que llegan a estos mundos. O sea, Joe Dispenza era quiropráctico, tiene su accidente, se pone en la cama y encuentra lo que encuentra y sale a caminar. Eric Pearl, quiropráctico, un día siente en las manos lo que siente y se inventa la sanación reconectiva y sana a montones de personas. Y tú, ahora con esta historia que nos estás contando, que yo creo que es como que vienen almas de un poder sanador brutal y encarnan en quiroprácticos. O sea, ¿cómo funciona eso? Es posible, no lo sé, es posible. Yo creo que, claro, cuando trabajas con la quiropraxia, lo que os explicaba antes, el mundo interior y el exterior están conectados con la energía. ¿Qué hacemos con la quiropraxia? Desbloquear la energía. Claro, y cuando estás desbloqueando la energía, yo creo que te das cuenta que hay otra dimensión, que hay otras fórmulas en la existencia, en el mundo, y que puedes participar de ellas y compartirlas con el mundo. Yo creo que es con esto, porque es fascinante. Cuando liberas una articulación, se liberan muchísimas otras cosas. Yo creo que los quiroprácticos, a base de abrir, tienden a esto, a generar una sutilez, una conexión especial. Me imagino que es esto. O yo lo siento así, en mi caso, la quiropraxia me ha ayudado mucho en este sentido. Un cuerpo suelto, sin bloqueos, conecta mucho más que un cuerpo que está rígido. ¿Desde niño tenías alguna pista de algo a lo que venías al mundo? Um, no tenía una pista de a lo que venía, pero sí que intuía algo a raíz de un accidente que tuve. Curiosamente, de niño me caí de una pared muy alta y no sé cómo aterricé en el suelo, pero mal. Pero yo recuerdo que estaba súper bien. Yo no tenía dolor físico, yo veía el cuerpo como desde arriba y esto duró unos pocos minutos. Y yo tendría 5 o 6 años en este entonces. Y desde ese momento yo sentía que había algo más, había algo raro que yo no entendía y que no me estaban explicando en el colegio ni nada de esto. Después también tuve la particularidad que mi madre era budista y cristiana, curiosamente, pero nunca nos empujaba hacia un lugar o hacia otro. Pero un día le pregunté, ¿cómo es que siempre estás tan bien y te sientes tan bien? Entonces me empezó a llevar desde pequeñito a clases de meditación. Y supongo que todo esto me ayudó pues, a que me gustase este aspecto misterioso y místico de la vida. Tuviste una Mira gran tú, maestra, ¿no? Tuviste una gran maestra que es tu madre. Oye, una cosa, Miquel, ¿y alguno de los usuarios de nuestros, de las personas que están viéndonos nos han preguntado cómo identificar estas señales de la vida? Tú hablas de las señales, ¿no? Dices, aquí estoy, Sí, ¿no? Y oye, aquí es el lugar, aquí es donde tengo que estar. Pero ¿cómo lo hacemos? sí. Es un poco extenso, pero lo voy a resumir, ¿vale? Mira, cuando trabajamos esto de conectar con el alma y
y vacías una tensión, en su lugar se genera una sensación agradable. Es muy importante, por esto os decía, escuchar esa sensación, que es como un silencio, como es una sensación agradable, escucharla para estar muy familiarizados con esta sensación. Salimos del ejercicio, entramos de nuevo en nuestra vida cotidiana y ocurrirán cosas o aparecerán cosas que te hacen sentir de esa misma manera. Cuando ocurre algo que te hace sentir como te sientes cuando conectas con el alma, esa es la señal, eso es lo que tienes que seguir. Que sé, imagínate que quieres desarrollar un nuevo proyecto como emprendedor, pero no sabes muy bien dentro de tus habilidades a qué acogerte. Y haces un trabajo así porque te sientes con tensión, pero transformas la tensión en quietud. Y de repente un día, es una experiencia personal, de repente estás leyendo el periódico y lees algo, un artículo que no tiene nada que ver con tu objetivo, pero en ese artículo hay una frase que de repente te conecta con esa sensación. ¿Qué te dice esa frase? Existe un tipo de producto que no sé qué. Pues voy a investigar ese producto. Es una señal de la vida que me dice, investiga ese producto. Y de repente yo encontré en mi caso que ese producto era la criopraxia. Buscando dentro de las cosas que me gustan de este mundo, de otra fórmula para sanar, pues en un artículo vi esto. ¿Qué es esto? Yo no sé qué es, pero me resuena como me resuena mi alma. Esa es la señal de la vida. Cuando te resuena, tírate de cabeza, al 100%, sin ninguna duda. Si no te resuena y tu mente te dice sí, 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 no hagas caso a tu mente. Solo cuando te resuene en el corazón. La sensación como de plenitud, ¿no? De alguna manera de wow, Sí, no sé por qué, pero sí. esto me llena, ¿no? Es Y que a lo lo mejor es algo es una especie de intuición, pero es desde el alma, no desde la cabeza. Totalmente. Y además se nota tan claro porque es una coherencia. A mí me ayuda la palabra coherencia porque es como todo está en equilibrio interno, ¿no? Una sensación de estoy en casa, esto es mío, esto Sí, me habla a mí. sí, sí, y es esa sensación de coherencia que bien dices, que es cuando tu cabeza, tu corazón y lo que vas a hacer van al unísono, vibran igual. Ahí hay una coherencia y ahí está el éxito, y la magia, en realidad. Lo difícil es lo que decías, yo al menos claro, voy a aclarar una cosa que yo he vivido, es una experiencia totalmente personal. Cuando yo a veces he sentido esto, es una claridad tan clara, redundante, pero es tan claro que dices, es eso. Sí, sí. Después puede aparecer la mente y dices, uy, que estás y puede venir con sus 1000 historias, 3 millones de historias, pero la cuestión es, sí, pero es eso, ¿no? Esa sensación es la que es. Entonces decías antes, soltar, entra, deja que la vida te lleve. Ese es un gran aprendizaje. Soltar, sí, sobre todo soltar lo antiguo y dejarte llevar Soltar. por la misma vibración. Eso. Ahora me viene un ritual muy potente. En Nepal, sabes que ahí cuando una persona fallece, pues se incinera normalmente. Y hay un lugar donde se incineran que se llama Pasupati, al lado de un río. Y me encanta ir a visitar ese lugar, porque el ritual que hacen con el fallecido es esto que estamos comentando. Es precioso. Cuando lo ves dices, qué raro, no lo entiendo. Pero cuando entiendes el significado es muy bonito, porque todo el ritual es para ayudar a la persona a entender que tiene que soltar esta vida, vibrar con el alma y cuando note una nueva vida que vibra igual, se apunte a ella. Muy interesante esto, Oye, súper chulo. Níker, se nos está acabando el tiempo. Hay una pregunta que pusieron ahora de cuánto tiempo se tarda en desarrollar esa intuición. Y quisiera que con esto cerráramos, porque creo que la pregunta es Vale, súper linda y súper cotidiana, ¿no? Para vale. cualquiera. Esto es imposible de decir porque cada uno está en un lugar diferente en la vida. Mi consejo es cada día dedicarle 5 minutitos a escucharse ese silencio interior, esa conexión con el alma, vaciar todo y escuchar ese silencio. 5 minutos, no más, porque si no nos podemos quemar. 5 minutos cada día, cada día, cada día, y cada uno, cuando sea su momento, notará la conexión completa. Entonces no os preocupéis, mi consejo es cada día un poquito, solo un poquito, pero mucha constancia. Y vendrá en el momento que sea el mejor para ti.
Eso, vendrá. Hay que tener la certeza, hay que soltar el control y hay que confiar. Miquel, infinitas gracias. Se nos acabó el tiempo. Aquí estoy contando los segundos. Gracias, gracias, Muchas gracias. gracias. Miquel. Muchas gracias. Adiós a Gràcies, todo el Dava. mundo. Gracias. Adéu. Adiós. Ciao. Chao.